disfunción, que es el síndrome de Cushing, y por disminución, por hipofunción, la insuficiencia suprarrenal. Entonces esta glandulita, que es la suprarrenal, está encima de los riñones. Esa es la localización habitual, pero también hay localización ectópica de la glándula suprarrenal. Mira dónde puede estar, en toda la cadena de la aorta, ¿no? Las ilíacas, hasta puede ver a nivel testicular. Son localización ectópica de la glándula suprarrenal. Es importante hacer un recuerdo de la histología para poder entender las características clínicas de la insuficiencia suprarrenal, primaria y secundaria, ¿no? Llamamos primaria cuando la insuficiencia suprarrenal, el daño se encuentra en la glándula suprarrenal. Secundaria cuando se encuentra a nivel de la hipófisis, y terciaria a nivel del hipotálamo. Muy bien. Acá estoy representando la corteza suprarrenal. Tiene tres fases, no le estoy poniendo acá la médula, la zona reticular, la más interna, que se encarga de producir hormonas sexuales, andrógenos. La capa media, la zona fascicular, que produce glucocorticoides, la principal el cortisol. Y la zona glomerular, la más periférica, produce mineralocorticoides, el principal, el más importante es la aldosterona. Fíjense ustedes que tanto los glucocorticoides como las hormonas sexuales reciben regulación a través de la ACTH, la regulación de la hipófisis. Dependen de la hipófisis. En cambio, esta zona glomerular depende básicamente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Okay? No depende de la hipófisis. Entonces, eso marca la diferencia en el cuadro clínico de una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. Si fuera primaria, el órgano se va a alterar las tres capas. Por lo tanto, va a haber manifestaciones clínicas de la deficiencia de andrógenos, glucocorticoides y mineralocorticoides. Las tres, ¿no es cierto? Porque el problema está en la médula. Pero ¿qué va a pasar si la patología está en la hipófisis? Si la patología está en la hipófisis, entonces, ¿qué es lo que se va a alterar? Solamente estos dos. Entonces va a haber clínica la deficiencia de glucocorticoides y hormona sexual, ya que esta tercera capa no depende de la hipófisis, depende del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, una insuficiencia suprarrenal primaria va a tener manifestaciones básicamente de los mineralocorticoides. Y los mineralocorticoides es importante que tiene que ver con el sodio y el agua, y por lo tanto con la presión arterial. Si no hay aldosterona, voy a presentar hipotensión arterial y hiponatremia. Entonces, los pacientes con daño primario, insuficiencia suprarrenal primaria, van a tener básicamente manifestaciones hidroelectrolíticas, alteraciones hidroelectrolíticas e hipotensión arterial, cosa que no va a pasar con la insuficiencia suprarrenal secundaria. Esto solamente es para recordar, ¿no?, de dónde viene la aldosterona, cómo se regula la producción, ¿no?, a través del angiotensinógeno que es producido por el hígado. A nivel pulmonar, a nivel del riñón se transforma en angiotensina 1 por intermediación de la renina, y a nivel pulmonar se convierte en angiotensinógeno 2 por la enzima convertidora de angiotensina. Este angiotensinógeno 2 es la que estimula la producción de aldosterona. ¿Dónde actúa la aldosterona? Tubo contorneo distal. Tubo contorneo distal. ¿Qué hace la aldosterona? Absorbe sodio y elimina potasio. De eso va a depender. Solo tienen que grabarse eso. Si no hay aldosterona, entonces ¿qué va a pasar? No absorbe sodio, pierde sodio, hiponatremia, ¿no es cierto? Y retiene potasio, no elimina potasio, hipercalemia. Esas son las manifestaciones que vienen en insuficiencia suprarrenal. Hiponatremia con hipercalemia. Y si hay hiponatremia, pierde agua. El sodio siempre va de la mano con el agua.
Si hay hiponatremia, pierde agua, por lo tanto hay hipotensión arterial. Entonces, fácilmente ustedes pueden deducir la clínica de una insuficiencia suprarrenal. Esto solamente para demostrarles que los tres grupos hormonales que hemos visto, las mineralocorticoides, glucocorticoides y hormonas sexuales, todos vienen del colesterol. La secreción de glucocorticoides es pulsante, ¿no? Nunca es una línea recta, va variando en las 24 horas del día y sigue un circo circadiano. El ACTH en el corticoide básicamente se incrementa en la madrugada, ¿no? Y el otro pico es en la tarde, ¿no? 4 de la tarde, 8 de la mañana. Ese es el ciclo circadiano de secreción de ACTH glucocorticoides. Por eso que cuando damos terapia de suplementación, por ejemplo, en una insuficiencia suprarrenal, voy a dar corticoides, voy a dar prednisona, por ejemplo, trato de remediar este ciclo, ¿no? Entonces doy dosis divididas, 4 de la tarde, 8 de la mañana, ¿no? Tratando de remediar, ellos hacen algunas estrategias de tratamiento, otros dan solamente una vez al día. Pero lo que sí está mal es cuando yo utilice corticoides como efecto no de suplementación, sino como tratamiento antiinflamatorio. Por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, son enfermedades del tejido conectivo que necesitan corticoides para controlar la inflamación. Ahí yo no estoy dando glucocorticoides como suplementación, no es que le falte, sino como tratamiento antiinflamatorio. Ahí sí no tiene sentido por qué dividir la dosis en 2 veces al día. En la primera sí, si voy a suplementar, sí, tratando de remediar porque son en estos momentos en que necesitan más corticoides. Pero si voy a dar como tratamiento antiinflamatorio, solamente una vez al día puedo dar corticoides porque estoy dando como tratamiento inmunosupresor o antiinflamatorio, no como suplemento. Los glucocorticoides, lógicamente, es una hormona de estrés, una hormona contrarreguladora. Entonces, en cualquier momento de estrés va a incrementarse. Miren, por ejemplo, esto es un estudio que se hizo en pacientes operados y se vio, ¿no?, que en pacientes en cirugía menor incrementaba, o sea, un pico, en lo de cirugía mayor había un más incremento. Entonces, ¿qué se sacó de conclusión acá? Que los corticoides, ¿no?, uno necesita más corticoides cuando uno entra en estrés. Entonces, ¿esto qué aplicación tuvo para la clínica? Pues yo tengo insuficiencia suprarrenal, estoy siendo tratado con prednisona 5 miligramos día, que es la dosis de mantenimiento en condición basal. Pero ¿qué pasa si me da una neumonía, una infección, estado de estrés? Necesito más glucocorticoides, pero como tengo insuficiencia suprarrenal, mi producción endógena de glucocorticoides está abolida. Por lo tanto, como tengo estrés y necesito más glucocorticoides, esos 5 miligramos que me sirven para mi estado basal será insuficiente cuando yo esté en un estado de estrés. Y puedo hacer insuficiencia suprarrenal aguda, pese a estar en tratamiento para mi insuficiencia suprarrenal. Entonces, cuando hay un estado de estrés, voy a ser operado, estoy con una infección, sufrí de un accidente, estoy politraumatizado o quemado más del 30% de la superficie corporal, son estados de estrés. Si tengo el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal y estoy en tratamiento, debo incrementar la dosis inmediatamente y a dosis parenteral endovenosa para evitar justamente la insuficiencia suprarrenal aguda. ¿Está claro? Entonces, lo que habíamos dicho, insuficiencia suprarrenal primaria, cuando se daña la misma glándula, secundaria hipófisis, terciaria hipotálamo. Miren acá, ese es el eje de regulación hipotálamo, hipófisis adrenal. Insuficiencia suprarrenal primaria, está dañada la glándula en sí,
no produce cortisol, por lo tanto el cortisol está bajo. Ese cortisol bajo hace una retroalimentación, una estimulación sobre la hipófisis para incrementar la ACTH, y también estimula sobre el hipotálamo para incrementar la hormona liberadora de corticotropina. La ACTH también se llama corticotropina. Entonces este es el perfil hormonal que yo encontraría en un paciente con insuficiencia suprarrenal primaria: cortisol bajo, ACTH y CRH alto. ¿Qué pasaría en una insuficiencia suprarrenal secundaria? El daño está en la hipófisis, entonces no produce ACTH está bajo. Eso va a traer consigo una disminución del cortisol. Estas dos deficiencias hacen una retroalimentación positiva sobre el hipotálamo para incrementar la CRH. Perfil hormonal, cuando yo pida a nivel sanguíneo a este paciente, voy a ver ACTH bajo, cortisol bajo, con CRH alto. Esa es la diferencia hormonal entre una insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria. ¿Está claro ahí? Eso tiene que estar claro para entender más adelante. Insuficiencia suprarrenal, esta es una forma de clasificar, ¿no? Una forma es primaria y secundaria, otra forma es suprarrenal aguda y crónica. Depende del tiempo de enfermedad, ¿no? Una aguda es en días de evolución, incluso puede ser abrupto. Por ejemplo, un paciente hemofílico, que es un trastorno de la coagulación congénito, puede producir sangrado espontáneo, sangra en las dos suprarrenales. Así una insuficiencia rápida, brusca, insuficiencia suprarrenal aguda. Entonces las agudas básicamente son causa vascular, ¿no?, isquémica o hemorrágica. La insuficiencia suprarrenal secundaria, cuando el daño está en la hipófisis, ¿cuál es la causa más frecuente? Uso exógeno de glucocorticoides como terapia inmunosupresora o antiinflamatoria. Y la otra causa, la segunda causa, es un tumor hipofisiario, ¿no? Un tumor hipofisiario que me está produciendo efecto de masa en la hipófisis y está afectando al grupo celular que está produciendo la ACTH. Acá también puede entrar como diagnóstico en esta insuficiencia suprarrenal, ¿no?, como causa el Sheehan, el síndrome de Sheehan, que deben haberlo visto cuando han visto hipopituitarismo, panhipopituitarismo. Es una causa isquémica, ¿no?, que se da en mujeres con un parto distóxico, ¿no?, un parto donde había gran sangrado con hipotensión arterial. Entonces, ustedes recordarán que durante el embarazo la glándula hipofisiaria incrementa volumen, necesita mayor aporte sanguíneo, y si hay un gran sangrado durante el parto con hipotensión arterial, esa hipófisis agrandada se infarta, ¿no es cierto? Y por eso es lo que se llama Sheehan. Entonces Sheehan no solo va a afectar al grupo de células que producen ACTH, sino también a la TSH, a las gonadotrofinas, ¿no? O puede afectar a todas, sí, a los 5 grupos hormonales: gonadotrofinas, LH, TSH, prolactina, ACTH, TSH, hormona de crecimiento. Entonces te produce un panhipopituitarismo, ¿okay? Y una de las manifestaciones clínicas por la que viene el paciente justamente va a ser por esto, por insuficiencia suprarrenal. Antes no viene el Sheehan, ¿no? Y el Sheehan tiene un orden. ¿Les han dicho eso o no? Primero, lo que se afecta es la prolactina, ¿no? El paciente no da a lactar a su último hijo, el último hijo que tuvo, y eso hay que preguntar: ¿a su último hijo le dio a lactar? No le dio a lactar, ya se lactó la prolactina. Pero dice, bueno, será el estrés, no hace caso, ¿no? Le da biberón, listo, se solucionó el problema. Pasan los meses, no menstrua, bueno, será por el embarazo, ¿no? O ya pasa un año, bueno, no menstrua, de repente la mujer está en 40 años, dice ya la menopausia, y tampoco consulta. Ya viene el segundo paso, la disminución de las gonadotrofinas, ¿no? Pasan meses y de repente se vuelve lenta, ¿no? Como algunos alumnos. Bueno,
no tiene poco reflejo, bradicárdica, bradicíclica, hipotiroidismo. Pero como puede estar así lenta, no le pasa nada, tampoco acude a consulta. Pero en un momento eso, hace hipotensión arterial, hace inestabilidad hemodinámica, pierde el conocimiento, ahí sí ingresa a emergencia, ¿no? Porque ya pues está comprometiendo la hipotensión, ha hecho trastorno del sensor de desvanecimiento. Va, le encuentra una hipotensión arterial, ¿no? De repente ahí tiene diarrea crónica, dolor abdominal, ahí está. El motivo de consulta es la insuficiencia suprarrenal. Entonces ese es el orden en el Mishi, y ese es el motivo de pregunta de repente, ¿eh? Primero saldría prolactina, gonadotropina, TSH y por último la ACTH, la hormona que tiene que ver con la vida, con la presión arterial. ¿Sí? Causas de insuficiencia suprarrenal primaria. Esto, autoinmune 80% y tuberculosis 20% es para Europa y Estados Unidos. En nuestro medio se invierte la causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es tuberculosis. Después son las autoinmunes. Las autoinmunes significa que hay autoanticuerpos contra la adrenal o adrenalitis autoinmune también se llama. Puede ser en forma aislada, solo a la glándula adrenal o asociada a un síndrome poliglandular. No solo está afectada la glándula, ¿no?, que produce insuficiencia suprarrenal, también está alterada la tiroides, la tiroiditis de Hashimoto. Y también produce tipo 1, ¿no? Todos son hipofunciones, ¿no? Anticuerpos contra las células betas, anticuerpos contra la tiroides y anticuerpos contra la suprarrenal. Esto es el síndrome poliglandular tipo 1. Y el tipo 2 es insuficiencia suprarrenal, hipoparatiroidismo y candidiasis bucocutánea. Son trastornos raros, ¿no? Lo más frecuente, me olvidaba, para que haya insuficiencia suprarrenal tiene que haber compromiso de las dos glándulas. Si solo una está alterada, no va a haber, porque la otra se hiperplasia e hiperfunciona. Tiene que haber compromiso. Si es una tuberculosis, entonces será en el contexto de una tuberculosis sistémica, una tuberculosis miliar que está comprometiendo ambas glándulas suprarrenales. ¿Okay? ¿Cuándo voy a sospechar que es una enfermedad autoinmune? Pacientes jóvenes, frecuentemente está asociado a otra enfermedad autoinmune. Por ejemplo, una tiroiditis, puede ser lupus, anemia perniciosa, que es una enfermedad autoinmune, el vitíligo es una enfermedad autoinmune, etc. Siempre va asociado a otra enfermedad autoinmune. Estas son otras causas ya más infrecuentes. Cualquier infección, cualquier sepsis bacteriana puede llevarnos a insuficiencia suprarrenal, el HIV, las infecciones granulomatosas, histoplasmosis, brucelosis, fiebre tifoidea, la misma tuberculosis, una enfermedad granulomatosa, la septicemia que hemos mencionado, metástasis, hemorragia o infarto adrenal. Esto más que nada es insuficiencia suprarrenal aguda y otras causas menos frecuentes. Entonces, clínicamente, cuando estoy sospechando de una insuficiencia suprarrenal, ¿cómo hago para diferenciar si es primaria o secundaria? Si aparece la coloración, la hiperpigmentación, eso es primaria, eso se llama Addison, ¿no? Eso es fácil, eso aparece más o menos en el 90% de los casos. Hay un 10% que van a venir sin hiperpigmentación, ahí los quiero ver, ¿no? El otro que ya viene hiperpigmentado, fácil hacer el diagnóstico de una insuficiencia suprarrenal o Addison. Pero si no hay hiperpigmentación, ese es el problema, si es primario o secundario. Entonces, ¿cómo va a ser? Dar dos tips. Uno, buscar si hay síndrome de expansión celular. Porque si es secundaria, es porque hay un tumor en la hipófisis, ¿no es cierto? Un tumor que está comprimiendo la hipófisis, por lo tanto hay síndrome de expansión celular. ¿Han hecho eso o no? ¿No? No han venido a clase. Cefalea crónica, ¿no? Si el tumor crece hacia arriba, comprime el quiasma óptico. Entonces va a haber hemianopsia bitemporal, lo clásico, pero puede haber cualquier tipo de alteración visual. Si el tumor crece hacia abajo, comprime el esfenoide, puede hacer un hueco al esfenoide y van a ustedes tener rinorrea de líquido cefalorraquídeo, una rinorrea de líquido transparente. Si el tumor crece hacia las partes laterales de la silla turca, va a comprimir los nervios que están pasando por ahí, por el seno cavernoso, el síndrome del seno cavernoso.
los oculomotores, tercero, cuarto y sexto. Por lo tanto, va a presentar oftalmoplegia. El paciente no va a poder movilizar el ojo hacia la derecha, izquierda, o hacia abajo, o hacia arriba, dependiendo de qué par craneal está. Ese es el síndrome de expansión cerebral. La manifestación más frecuente es cefalea crónica. Ya después el otro más raro, mianosia bitemporal, rinorrea de líquido cefalorraquídeo o oftalmoplegia. Si hay cuadro de insuficiencia suprarrenal más expansión cerebral, porque no van a decir que esto es primario, ¿no? Esa es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Pero eso pasa cuando el tumor es grande, es un macroadenoma. ¿Y a qué se llama macroadenoma? Otra pregunta. Mayor a 10 milímetros. Entonces, ¿qué pasa si es un microadenoma? Si un microadenoma no va a dar síndrome de expansión celular. Entonces buscamos otro tipo, que haya hipofunción de dos o más hormonas. Si es insuficiencia suprarrenal primaria, lógicamente lo único que va a estar alterado es el cortisol, nada más. Pero si es secundaria, puede haber compromiso de los otros grupos. Entonces puede ser, por ejemplo, un hipogonadismo más una insuficiencia suprarrenal, un hipotiroidismo, etc. Entonces hay que buscar clínica de otras insuficiencias. Si hay insuficiencia suprarrenal y además lo veo que está lento, radicíclico, palidez, terrosa, piel seca, hay hipotiroidismo. Entonces de repente esto es un secundario. Cuando tengo insuficiencia suprarrenal más hipotiroidismo, eso es secundario. Esto es la clínica que presenta la insuficiencia suprarrenal independientemente si es primario o secundario. En general, miren, el 100% va a venir por astemia, pérdida de peso, anorexia, un 60% dolor abdominal, náuseas y vómitos, diarrea. La característica de la diarrea es que es una diarrea crónica, persistente, sin moco y sin sangre y sin dolor abdominal, ¿no? Episódico. Eso es característico, líquido. Entonces, eso es independientemente si es primaria o secundaria. Puede haber hipoglucemia, ¿no? Hemos visto, ¿ya? Irritabilidad, labilidad emocional, confusión, convulsión, coma, anemia normocítica normocrónica, como toda enfermedad crónica tienen ese tipo de anemia, normocítica normocrónica, neutropenia, linfocitosis, monocitosis. Miren, esto sí es característico de la insuficiencia suprarrenal primaria. Hiperpigmentación, 92% de los casos. Hipotensión arterial, 88%. Hiponatremia con hipercalemia. Eso es lo que le decía, ¿no? Las manifestaciones hidroelectrolíticas con hipotensión arterial es lo que caracteriza a la insuficiencia suprarrenal primaria. Puede haber hipercalcemia y acidosis metabólica. Y la acidosis metabólica justamente es por esta hipercalemia, lo que manifestamos cuando veíamos cetoacidosis. Ese es al revés, ¿no? Cuando hay acidosis, hay hipercalemia. Y al revés también, cuando hay hipercalemia, hay acidosis metabólica. Por ese intercambio entre el potasio y el ion hidrógeno. ¿Okay? Entonces, por eso hay acidosis metabólica. La hiperpigmentación es básicamente en las superficies expuestas al sol. En las superficies extensoras, van a verlo entonces en los nudillos, en articulaciones, codo. Si hay cicatrices, también se hiperpigmenta. Mucosa oral, mucosa vaginal, anal, todas las mucosas se hiperpigmentan. ¿Y por qué hay hiperpigmentación en una insuficiencia suprarrenal primaria? Cuando no hay glucocorticoides, no se sintetizan, hace la retroalimentación negativa, positiva a nivel de la hipófisis para aumentar la producción de ACTH. Pero la ACTH tiene un predecesor, que es la proopiomelanocortina, una gran molécula. Esta proopiomelanocortina se divide en dos: la ACTH y la MSH, la hormona estimulante del melanocitos. Entonces, como es un problema primario, no hay producción de glucocorticoides, se incrementa esta gran molécula, la proopiomelanocortina, y se incrementan los dos, tanto ACTH como la MSH. Y esta MSH, la hormona estimulante de los melanocitos, se encarga de la hiperpigmentación, cosa que no ocurre pues en un secundario, ¿no? En un secundario no hay ACTH, pues, si no hay ACTH, peor habrá la MSH, ¿no?
Es una paciente que tuvimos hace algunos años, se ve muy bien, es una paciente joven de 25 años aproximadamente, que viene por hiperpigmentación, ¿no? Ahí es fácil hacer el diagnóstico, sospechar que esta es una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Miren los labios hiperpigmentados, las regiones malares, se ven muy bien por la luz, los nudillos de las manos, todas las expuestas al sol. Cuando le haces sacar el polo, ¿no? se ve, ¿no? Solamente el cuello, ¿no? Hiperpigmentado y todo esto no. Todas las expuestas al sol. La mucosa oral hiperpigmentada también. Y cuando le tomamos una tomografía a ese paciente, ya, ahí también, lo vamos a repetir. Mira esa hiperpigmentación. No se ve, ¿verdad? Los nudillos de las manos, las superficies tensoras, la boca. Le tomamos una tomografía y encontramos, acá está, este es un riñón, el otro todavía no aparece, y acá está calcificación, ¿no? De la glándula suprarrenal. Eso es lo que uno encuentra cuando es una tuberculosis sistémica bilateral y calcificación de las dos suprarrenales. Tiene que haber compromiso de las dos suprarrenales para producir una insuficiencia suprarrenal. Esta es la otra manifestación, la insuficiencia suprarrenal aguda, que se da abruptamente de un momento a otro, ¿no? La causa más frecuente es supresión brusca de corticoides, ¿no? Yo estoy tratando con corticoides como tratamiento ya sea inmunosupresor o antiinflamatorio. Vamos a suponer 50 miligramos de prednisona a un paciente con artritis reumatoidea. Y a alguien se le ocurre, pues, al interno suspenderle, ¿no? Abruptamente, vamos a bajarle porque está con una infección de repente, ¿no? Los glucocorticoides inmunosuprime, así que no le vamos a dar. Se suprime y inmediatamente ese paciente hace una insuficiencia suprarrenal aguda. Y la otra, en niños, es este síndrome de Waterhouse-Fridrich, que es generalmente secundaria a una sepsis por el meningococo. A pesar, o sea, adicionalmente a su cuadro de meningoencefalitis, porque el meningococo, ¿qué generalmente produce? La Neisseria meningitis. La Neisseria, muy bien, muy bien. Neisseria meningitis es una bacteria gram positiva, ¿no es cierto? La negativa, nada negativa, que además produce lesiones petequiales en el cuerpo, una eritrodermia, y van a producir, y si ese paciente presenta hipotensión arterial, diarrea, trastorno del sensorio, puede estar frente al síndrome de Waterhouse-Fridrich. En adultos, en pacientes que están en tratamiento con anticoagulación por cualquier motivo, o en pacientes hemofílicos, se va a presentar esta manifestación. Entonces es un cuadro agudo. Las manifestaciones son la misma que la insuficiencia suprarrenal crónica, sino exacerbadas: náuseas, vómitos, hipotensión arterial y trastorno del sensorio. Dispastenea, diarrea, vómitos, encefalopatía, deshidratación, shock. ¿Cómo hago el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? ¿Cómo voy a pasar esta vez? Doso. Habíamos visto cuando revisábamos la producción circadiana de los glucocorticoides que en la mañana era el punto donde se producía más, 8 de la mañana y 4 de la tarde. Entonces, 8 es el máximo pico. Entonces se le pide cortisol 8 de la mañana. Si el cortisol es menor a 5 microgramos por decilitro, entonces el diagnóstico es definitivo. El paciente tiene una insuficiencia suprarrenal. No sé si es primaria o secundaria, tiene insuficiencia suprarrenal. Si el cortisol en la mañana es mayor de 14.5, definitivamente se descarta que sea una insuficiencia suprarrenal. El eje está intacto. Hay que buscar otra causa de la enfermedad. Y si está entre 5 y 14, acá es el problema. Es un indeterminado. No sé, podría ser. En ese caso, tengo que realizar un test de estimulación. En endocrinología, cada vez que yo sospeche en una hipofunción, hago un test de estimulación. Si yo sospecho en una hiperfunción, hago un test de inhibición. Si en este caso es una hipofunción, entonces voy a hacer el test de estimulación con acetiazo. Cuando los valores están entre 5 y 14.5.
Entonces, si es menor de 5, definitivamente es una insuficiencia suprarrenal. Ahora quiero ver si es primaria o secundaria. Lógicamente, dosaré ACTH. En una primaria, si el cortisol está bajo, ¿cómo estará el ACTH? Alto, ¿no? Entonces, insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Se recuerdan del perfil hormonal que mencionamos en las primeras diapositivas? Y si es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ACTH estará bajo, ¿no? Cortisol bajo, ACTH bajo. Pero en esas dos circunstancias también podría tratarse de una insuficiencia suprarrenal terciaria. Cortisol bajo, ACTH bajo, ¿no? Las dos son iguales, la secundaria y la terciaria es igual. Lo único que diferencia es la CRH. ¿Qué pasa si yo hago la estimulación con el test de CRH, hormona liberadora de corticotropina? Y el paciente responde, ¿no? Responde, el test es positivo. Se tiene que incrementar los niveles de ACTH. Yo administro endovenoso CRH, incrementa ACTH. ¿Qué significa? Que esa hipófisis, ¿no?, está produciendo bien, está respondiendo a la CRH, está produciendo ACTH. Por lo tanto, la hipófisis está bien, el problema es terciario. Entonces es una insuficiencia suprarrenal terciaria. Pero ¿qué pasa si le administro CRH y no responde? No hay producción de ACTH, no incrementa la producción de ACTH. Entonces la hipófisis está mala, es una insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Se entiende, no? Si yo hago estimulación con CRH y la hipófisis responde con producción de ACTH, está intacta. Está intacta, por lo tanto es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Si no responde a la CRH, entonces es una insuficiencia suprarrenal secundaria. Ahora veamos cuando está en el rango indeterminado, ¿no? Entonces ya dijimos que vamos a hacer el test de estimulación con ACTH. Vamos a administrar ACTH y ver cómo responde la adrenal. Normalmente, ¿qué debe pasar si yo le administro a un sujeto normal ACTH? Aumentar los glucocorticoides en la mañana. Entonces el cortisol en la mañana estará más de 18. Si eso pasa, este paciente es normal o es una insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿no? Si el hipófisis está mal, yo le doy ACTH, que es lo que le está faltando, porque esa hipófisis no produce, la respuesta va a ser normal, porque la adrenal está intacta. Entonces, cuando el test de ACTH es positiva, hay dos posibilidades: una insuficiencia suprarrenal secundaria o normal. Pero ¿qué pasa si le aplico el test de ACTH endovenoso y me produce menos de 18? No está respondiendo, ¿no? La adrenal no produce glucocorticoides, por lo tanto el daño es en la adrenal, es una insuficiencia suprarrenal primaria. En este segundo caso, para diferenciar si es normal o es una secundaria, se hace el test de estimulación con la hipoglicemia o el miterapón. Lo que hace la hipoglicemia es producir un estado de estrés, por lo tanto se incrementan todas las hormonas de estrés contrarreguladoras, incluido el ACTH. Entonces yo administro 0.1 de insulina por kilo de peso y voy a producir hipoglicemia. Como secundaria esta hipoglicemia va a estimular a la hipófisis a producir ACTH, y esa ACTH a su vez estimulará la producción de cortisol. ¿Okay? Entonces, si yo produzco hipoglicemia y el cortisol incrementa, es una respuesta normal, ¿no? Si a mí, que soy normal, me ponen insulina, hago hipoglicemia, estimula la producción de ACTH y después la de cortisol, entonces es una respuesta normal. Pero ¿qué pasa si le hago hipoglicemia y el cortisol no aumenta? Entonces la hipófisis está mala. Esa es una insuficiencia suprarrenal secundaria. El metirapón es un medicamento que bloquea el metabolismo, ¿no?, de las glucocorticoides. Vimos en ese cuadro desde el colesterol que iba para mineralocorticoides, glucocorticoides y hormona sexual. Ahí, en uno de esos pasos, actúa el metirapón, bloquea la producción de de glucocorticoides. Entonces en realidad produce una insuficiencia suprarrenal. Entonces sí bloquea, ¿no?, la misma explicación que la hipoglicemia. Entonces, ¿está claro? Lo repito. ¿Está claro?
Esto solamente no es para el otro año todavía, pero bueno, vamos, si es insuficiencia suprarrenal, tengo que dar lo que le falta. Generalmente hacen manifestaciones de glucocorticoides. La mayoría de pacientes solo manejamos con glucocorticoides, prednisona. ¿Ok? Algunos de repente necesitarán mineralocorticoides, se les puede llegar mineralocorticoides. ¿Qué pasa si estoy, lo que les mencionaba hace un rato, un paciente con insuficiencia suprarrenal con 5 miligramos de terapia de mantenimiento y hace una diarrea o una neumonía, necesita más glucocorticoides, tengo que pasar a hidrocortisona, hidrocortisona 100 miligramos endovenosa cada 6 horas para evitar que me desarrolle una insuficiencia suprarrenal aguda por el estado de estrés. Entonces, en cualquier infección o paciente va a ir a cirugía, rápidamente tengo que pasar de la vía oral a la endovenosa durante el tiempo que dure la infección o la cirugía. De ahí nuevamente regresa a su estado basal de mantenimiento con prednisona 5 miligramos. Ahora vamos a ver el Cushing, que es un síndrome por hiperfunción. Lo mismo, primario, cuando se daña la adrenal; secundario, cuando el problema está a nivel de la hipófisis, ¿no? Miren, vamos a ver los perfiles hormonales en una insuficiencia suprarrenal primaria. La patología más frecuente es un tumor productor de cortisol. Aumenta el cortisol y eso genera un feedback negativo en la hipófisis, disminuye ACTH, en el hipotálamo disminuye la CRH. Ese es el perfil de un síndrome de Cushing primario. Aumento el cortisol y disminución de CRH y ACTH. Y acá está el Cushing secundario, llamado también enfermedad de Cushing. Ese es el otro nombre cuando la patología está a nivel secundario. Ojo, una cosa es síndrome de Cushing y otra es enfermedad de Cushing. Cuando me pregunten por enfermedad de Cushing, se están refiriendo a un tumor productor de ACTH en la hipófisis, un tumor hipofisial. A eso se llama enfermedad de Cushing. Entonces, incrementar ACTH, esto incrementará el cortisol a nivel periférico y estos dos generan una retroalimentación negativa en el hipotálamo. Entonces, este es el perfil: cortisol alto, ACTH alto y CRH bajo. Comparen la diferencia entre las dos. Entonces, el síndrome de Cushing la podemos clasificar en dependiente de ACTH. Depende de ACTH. Está por secreción inapropiada de ACTH hipofisiario. Eso es lo que llamamos la enfermedad de Cushing, un tumor hipofisiario. O por secreción ectópica de ACTH. Los dos dependen de ACTH. Y la otra es Cushing independiente de ACTH. No depende del ACTH, ¿no? Acá están los tumores suprarrenales. El Cushing primario. Entonces, el Cushing primario es un tumor independiente de la ACTH. Cuando me pregunto cuál es la causa más frecuente de Cushing en general, Cushing, síndrome de Cushing, ¿qué responderé? Exógeno, ¿no? Tratamiento exógeno con corticoides es la causa más frecuente de Cushing. Si me dicen Cushing endógeno, la causa más frecuente de Cushing endógeno es decir, retiro todo lo que son pastillas. Ahí la causa más frecuente es la enfermedad de Cushing. Un tumor hipofisiario, esa es la causa más frecuente, el Cushing endógeno. Luego le sigue el Cushing primario, con un 20%. Y miren el Cushing ectópico, 5%. Entonces, en endógeno ese es el orden, ¿no? Tumor hipofisiario, 75%. Cushing primario, un 20%. Y secreción ectópica, un 5%. De la secreción ectópica, lo que deben recordar ustedes es que la causa más frecuente es el cáncer de pulmón. Cáncer broncogénico de células pequeñas. Esa es la causa más común de Cushing ectópico. Este cáncer
¿no? Como síndrome paraneoplásico, también son conocidos así. Los síndromes paraneoplásicos se refieren que se producen enfermedades, diferentes enfermedades que simulan compromiso de otros órganos, ¿no? Por ejemplo, un cáncer de pulmón, ¿no? Que produzca ACTH, nada tiene que ver con el aparato endocrinológico, simula que está produciendo ACTH y simula un Cushing ectópico. Del Cushing primario, la causa más frecuente es el adenoma suprarrenal junto con los cánceres. De hecho, el 80% de las causas son de causa benigna, un adenoma de la suprarrenal. Lo que pasa es más frecuente es el secundario. Claro, dentro del Cushing endógeno, el secundario, la enfermedad de Cushing, 75% de la causa de Cushing, tumor hipoficial. Luego le sigue el Cushing primario, un adenoma suprarrenal. Por último, pensaré que es subectópico, ¿no? 5%. Pero si la pregunta es en general, ¿cuál es la causa más frecuente del síndrome de Cushing, tanto endógeno como exógeno? Va a ser la terapia con glucoterapia. Las manifestaciones, ¿no? Hay aumento de peso, hay obesidad centrípeta, ¿ya? Esta obesidad es esta, obesidad centrípeta. Va a haber cara de luna y puede haber eritema malar, como se puede ver en el lupus eritematoso sistémico. Hay unas estrías violáceas que se presentan a nivel del abdomen, de la cara interna del muslo. A ese nivel debemos buscar esa estría violácea. Se produce adelgazamiento de la piel, hay circulación colateral visible, puede haber acné, hirsutismo, le empieza a crecer bigote de la mujer, ¿no? Se llama bozo, hirsutismo. Fases pletórica o rubicundez facial, hipertensión arterial. Y el síndrome de Cushing es la primera causa de hipertensión arterial secundaria. La causa más frecuente de hipertensión es la primaria o esencial o de causas conocidas en sujetos mayores de 25 años. En cambio, hipertensión secundaria, justamente valga la redundancia, secundaria a alguna enfermedad sistémica. En este caso, dentro de las endocrinopatías, la causa más frecuente de hipertensión secundaria es la enfermedad de Cushing o el síndrome de Cushing. Pero antes de eso, si hablo de hipertensión secundaria, la causa más frecuente es el compromiso renal, ¿no? Es la insuficiencia renal. Luego de ahí vienen las endocrinopatías y de ella la más frecuente es el Cushing. Puede haber hirsutismo, acné por el incremento de las hormonas sexuales de los andrógenos, amenorrea, estrías cutáneas, alteraciones neuropsiquiátricas. Puede haber pacientes irritables, agresivos, alteración de la personalidad, edema, también produce síndrome de polidipsia, poliuria. En niños puede haber detención del crecimiento, difícil cicatrización de las heridas. Es famosa la cifosis dorsal, ¿no? O dorso de búfalo también se llama. Puede haber osteoporosis, ¿no? Cuando hay elevada secreción del glucocorticoide, estimula la resorción ósea, osteoporosis, así que puede haber fracturas patológicas, ¿no? La clásica fractura patológica es a nivel del cuello del húmero. A nivel gastrointestinal, gastritis, úlcera péptica, puede haber pancreatitis aguda. A nivel hematopoyético, ustedes van a ver que puede haber leucocitosis, ¿no? Sin necesidad de haber infección, puede haber leucocitosis de dirección izquierda. Hay de todas maneras inmunodepresión de tipo cualitativo, ¿no? Si bien hay leucocitosis, lo que quieran, pero hay inmunosupresión, ¿no? Hay retardo en la respuesta de los polimorfos.
osteoporosis, fracturas espontáneas. Esto debe recordar necrosis aséptica de la cabeza del cráneo. Esto es clásico en los pacientes con síndrome de Cushing o la osteoporosis. Puede haber compromiso muscular también. El paciente puede venir por paraparesia, con disminución de la fuerza muscular en los miembros inferiores, o cuadriparesia. A nivel ocular puede haber cataratas, aumento de la presión intraocular, lo que se llama glaucoma, y las alteraciones neuropsiquiátricas. 25% de las causas de Cushing es de origen primario, un tumor suprarrenal, y la mayor 80% de los casos son benignos, adenoma suprarrenal. Los tumores, acá sí, miren, Cushing ya no necesariamente tiene que ser bilateral, puede ser el compromiso unilateral. Un tumor unilateral tranquilamente nos da las manifestaciones de Cushing. Acá no tiene que ser bilateral, pero miren, 50% son malignos, generalmente son tumores unilaterales. La punción, aspiración con aguja fina no nos permite diferenciar entre tumores benignos y malignos, lo que nos permite es la biopsia. Como miren, del Cushing ectópico manifestábamos que la causa más frecuente es el cáncer broncogénico, de células pequeñas, cáncer pulmonar, también puede ser carcinoides tímicos y bronquiales, tumores pancreáticos, el feocromositoma o el cáncer medular de tiroides. ¿Cómo vamos a reconocer un ectópico? Difiere bastante del Cushing, de la enfermedad de Cushing, ¿no? De un tumor hipoficial, un tumor hipoficial. El hipoficial es el clásico que hemos visto, la foto que hemos visto, el que tiene obesidad celíaca. En cambio, el Cushing ectópico más bien es un paciente adelgazado. Fenotípicamente se va a presentar como un paciente adelgazado, no es obeso. Puede haber hiperpigmentación, astenia, más frecuente en el sexo masculino. Hay hipertensión, intolerancia, esto es igual que el Cushing, todo eso presenta hipertensión, intolerancia a la glucosa. Hipopotasemia, alcalosis metabólica, por lo mismo. Toda hipopotasemia nos lleva a alcalosis, por ese intercambio iónico. En realidad la única diferencia es el fenotipo, o es un sujeto adelgazado, flaco. En cambio, el Cushing secundario, la enfermedad de Cushing, es un paciente obeso, obesidad centrípeta, que es la causa más frecuente. ¿Cómo hago el diagnóstico del síndrome de Cushing? Para insuficiencia suprarrenal pedía cortisol hemorrágico, cortisol de la mañana en sangre. Acá, para Cushing, tengo que pedir cortisol hemorrágico. Entonces, si el valor es más de 3 veces el límite superior normal, y eso va a depender de los valores normales de cada laboratorio. Si es más de 3 veces, el diagnóstico está hecho, es un síndrome de Cushing. Luego pasaré a localizar. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene 2, 2.5, 1.5 del límite superior normal? Vamos a suponer que el límite superior normal es 10, ¿no? Si es 10, de repente puede tener, o sea, para que sea diagnóstico tendría que ser más de 30, pero está entre 10 y 30, eso es indeterminado. Puede ser, entonces tengo que realizar un test de inhibición, porque estoy frente a una hiperfunción. Un test de inhibición con dexametasona. Normalmente, cuando yo aplico a un sujeto normal dexametasona, ¿qué tiene que hacer? Es un corticoide, inhibe la producción de ACTH, por lo tanto inhibe la producción de cortisol, suprime la producción de cortisol. Entonces normalmente voy a encontrar cortisol en orina menor de 5 microgramos. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué pasa si es un Cushing? Yo hago el test de supresión con dexametasona y este paciente no suprime. Voy a encontrar cortisol más de 5 microgramos. Entonces se confirma que es un Cushing, no está suprimiendo. No suprime, es un Cushing, no obedece a nada. Todos los tumores son autónomos, no obedecen a la regulación normal. Entonces, una vez establecido el diagnóstico, ya sea por cortisol más de 3 veces o por el test de supresión que no suprime y uno encuentra el cortisol más de 5,
se hace el diagnóstico de síndrome de Cushing. El segundo paso es localizar si es primario, secundario, ectópico, ¿no? Entonces, doso ACTH. Si el ACTH está alto, ¿no? Son los ACTH dependientes. ¿Qué posibilidades tengo? Que sea un Cushing secundario o enfermedad de Cushing, el daño está en la hipófisis, o es un Cushing ectópico. Los dos son ACTH. Pero, ¿qué pasa si el ACTH que mido está bajo? O sea, tengo cortisol alto, ACTH bajo. Ese es un Cushing primario. ACTH menor. Cushing primario, cortisol alto, ACTH bajo. En cambio, acá tengo cortisol alto, ACTH también alto. Puede ser secundario o no hay terciario. Es secundario o es un Cushing ectópico. Entonces, ahora el problema es diferenciar un ectópico de un secundario. Para eso ya la clínica no me va a ayudar. Tengo que hacer pruebas de imágenes, ¿no? Tengo que hacer una resonancia magnética de hipófisis y una resonancia magnética de tórax y abdomen, tratando de encontrar un tumor ectópico y hacer a nivel de tórax o abdomen. ¿Qué pasa si la resonancia es normal? Bueno, la resonancia de hipófisis es normal, pues estaré descartando que es hipoficial, ¿no? Si no hay nada en abdomen y tórax, también estaré descartando que hay algún problema de tumores. Pero lamentablemente, esta prueba tiene solamente una sensibilidad del 50%. Si al 50% va a ser normal en los Cushing, no me sirve para hacer diagnóstico. Si el 50% que su resonancia de hipófisis, su resonancia de tórax y abdomen resulta normal, y no puedo definir si es ectópico o si es secundario. Entonces ya tengo que aplicar la prueba que es el gold standard, la gradiente de ACTH, ¿no? Se toma sangre del seno petroso inferior a nivel central, se hace un cateterismo a nivel cerebral, y sangre periférica, ¿no? Y se mide la ACTH. Si esa gradiente, si esa relación, esa división le sale mayor de 2, ¿qué quiere decir? Que hay más ACTH a nivel central que periférico, entonces es un Cushing secundario, un Cushing a nivel de hipófisis. Pero si esa gradiente es menor de 2, o sea que hay más ACTH en sangre periférica a nivel central, ese es un Cushing ectópico. Entonces, esta es la prueba definitiva, es muy invasiva, puede haber complicaciones, tratamos de no llegar a esto, ¿no? Para eso es importante también la clínica. Si un paciente Cushing y delgado, es lo más probable que sea ectópico, ¿cierto? Pero a veces es necesario llegar a esto para poder entender si es ectópico o si es secundario, por la gran posibilidad que el tratamiento es quirúrgico. Bien, esto es lo que se va a ver en una radiografía de silla turca simple. Normalmente la silla turca es así cerradita, con la apófisis anterior, se recuerda anatomía y crinoides posterior. Pero acá prácticamente ya no hay apófisis crinoide posterior, se destruye un poco de crinoides anterior. Es una silla turca grande, acá está el tumor hipoficial. Una resonancia magnética, ¿no? Donde me está mostrando el tumor hipoficial, ¿no? 76% son microadenoma. Esa es otra cosa que debe haberse mencionado cuando han tocado tumores hipoficiales o panhipotiturismo. Cuando son macroadenomas, ¿no? Producen hipofunción. Cuando son microadenomas, producen hiperfunción, síndrome de Cushing, ¿no? Entonces ese es el usuario. Un macroadenoma produce hipofunción, un microadenoma produce hiperfunción. El tratamiento para Cushing secundario, tumor hipoficiario, básicamente, la primera elección es quirúrgica. Acá está otra, esta es una tomografía, miren, es la silla turca, y todo este es el tumor. Entran por la boca, acceso por la boca, rompen el esternóides y extraen el tumor. Otra cosa que ustedes ven, miren, este es los
lo que deben siempre es ver secundario a un Cushing, a una insuficiencia estos son los dos riñones, ¿no? Y este es el tumor, un adenoma agranado que está produciendo un Cushing primario, unilateral. Pero ¿qué pasa, no? Si es un Cushing secundario? Un Cushing secundario, un tumor en la hipófisis productor de ACTH, una enfermedad de Cushing. Está produciendo ACTH, cuando está mucho tiempo, crónicamente está estimulando a ambas suprarrenales. Entonces uno va a encontrar las suprarrenales crecidas, hiperplasia. Eso es secundaria a un Cushing secundario, no un Cushing hipoficial. Cuando hay mucho incremento de ACTH y está por periodos largos, meses o años, pueden hiperplasiar ambas suprarrenales, ¿no? Y no confundir que este es un tumor bilateral, sino es un Cushing secundario que como consecuencia al incremento del ACTH ha hiperplasiado ambas suprarrenales. En cambio, un adenoma es único en una suprarrenal.